Pues mira, Miguel, yo quería empezar hablando del libro releyendo algo que dice Lewis en el prefacio, que leí hace poco y que me parece que sintetiza muy bien, digamos, para qué sirve este libro, ¿no? O a quién está dirigido o qué se puede esperar de él, ¿no? Cuando a él uno de sus múltiples lectores les pregunta que si realmente creen en el diablo, bueno, contesta una serie de cosas, pero algo importante que dice es lo siguiente. Dice: la pregunta acerca de mi opinión sobre los diablos, aunque una vez formulada merezca una respuesta, tiene en realidad una importancia mínima para el lector de cartas. Y dice: para aquellos que compartan mi opinión, mis diablos serán símbolos de una realidad concreta. Para otros, serán la personificación de ideas abstractas. Y el libro será una alegoría. Pero importa poco de qué modo se lea, ya que su intención no era, por supuesto, la de especular acerca de la vida diabólica, sino la de iluminar desde un ángulo nuevo la vida de los hombres. Entonces, me ha gustado mucho porque ahora que lo he releído me parece un libro profundamente antropológico. O sea, más allá de tratar cuestiones teológicas o cuestiones de fe de forma como muy profunda pero muy comprensible para la persona de a pie, yo lo leí y digo, es que hace un retrato del ser humano increíble, o sea, de todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y es un libro que cuando les propongo en teología a mis alumnos la lectura de esto, de una serie de libros, ¿no? Y pueden elegir, es el que más escogen y les suele gustar, ¿no? Y yo creo que es porque cuando hablamos de la búsqueda de sentido, ¿no? Del sentido religioso, de las respuestas y tal, yendo muy a la raíz de esa búsqueda de sentido, es un libro que refleja muy bien cuando el tío le dice al sobrino las trampas que tiene que poner al paciente, ¿no? Al humano que tienen que condenar y tal, refleja muy bien, te hace como una cartografía muy buena de todas las formas en las que se puede reducir la pregunta por el sentido, ¿no? Y en la que se puede ser menos humano, por así decirlo. Y si no se fija, que toca muchos palos, ¿no? Pero esas formas no hablan tanto de cometer un pecado en concreto y tal, ¿no? Sino vivir como muy por debajo de la altura humana, ¿no? De ser un sentimentalista o ser un racionalista, ¿no? Entonces, me parece que es un libro que está muy bien para comprenderse a uno mismo y ver si vivimos, digamos, como a la altura de esas exigencias, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado mucho, porque independientemente de que uno tenga fe o no tenga fe, ¿no? O sea, creo que es un libro para todo el mundo. A mí me acompañó mucho en la carrera porque cayó en mis manos, digamos, fruto de todas las recomendaciones que me hacían los profes, y yo me leía todo, ¿no? Y me ha ayudado a mirarme a mí misma. Y ahora que lo vuelvo a releer de vez en cuando y que lo releo años después, siempre tiene algo nuevo que decirme y siempre me... Bueno, hay que decir una cosa, que estamos aquí hablando como locos y no hemos presentado el libro. Sí. Entonces el libro que vamos a hablar es de C.S. Lewis y es Las cartas del diablo a su sobrino. Sí. Y que Paula se emociona nada más empezar y empieza a hablar, pero es verdad que hay que verlo. Y es un libro, bueno, ahora puede seguir, ¿no?, sobre el tema. Yo creo que es muy importante aquí ver que tiene dos partes, ¿no? Y creo que eso es muy bonito, porque por una parte tiene la apertura teológica evidente y clarísima, pero por otra parte, y tú lo has dicho muy bien, es un libro profundamente antropológico. Habla muchísimo, y me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no?, de si vivimos por debajo de lo que debemos vivir. Y el libro precisamente es una llamada a eso, ¿no?, a vivir a la altura de lo humano. Es verdad que es un libro muy gracioso. Comento simplemente para los que no lo hayáis leído que, pues bueno, luego le preguntamos o nos cuenta también Paula la estructura, pero a mí me hace mucha gracia porque cuando se escribió se escribió en un periódico y se escribía por entregas. Y al principio la gente pensaba que quien lo escribía era un ser maligno y que lo que quería es hacer el mal a todos, ¿no? Pues eso significa que está muy bien escrito. Es un libro sumamente irónico, ¿no? Es sumamente divertido ponerse en la mente del mal para descubrir cómo funciona el mal, que es lo que hace este libro, ¿no? Está escrito no desde el bien, o sea, que al final lo que defiende es el bien del ser humano y la naturaleza humana, ¿no? Pero está escrito como si uno fuera el maligno que tiene que hacer a otra persona caer en el mal, ¿no? Y eso tiene mucha gracia, es muy irónico, es divertido, pero dentro de esa diversión, como dices tú, y esa simpatía que tiene el libro, uno de repente se ve a sí mismo y dice, uy, Dios mío, estoy yo como este me está contando, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece, por ejemplo, el tema este de que esté escrito por cartas? O bueno, cuenta un poco la estructura de las cartas, que siempre es muy similar. A mí me gusta mucho, porque el libro trata de un diablo que es Scrutopo,
que tiene como un puesto, un rango alto, ¿no?, en la estructura del infierno, ¿vale? De hecho, el infierno en el libro, ¿no?, tiene como una estructura muy burocrática, y eso no es por azar, ¿vale?, sino que tiene cierto sentido, ¿no? De hecho, ¿no? Y entonces el diablo Scruto pues está instruyendo a su sobrino Orugario, que es como un diablo novato, por así decirlo, digamos, a llevar a la perdición al humano que le han asignado, que se llama paciente en el libro, ¿no? Cada diablo tiene su paciente, ¿no? Entonces es una carta que digamos, va en dirección del tío al sobrino. Las contestaciones que da el sobrino se entienden en las cartas del tío al sobrino, ¿no? Y entonces le va dando como serios consejos, y se entiende que el sobrino le va contando cómo lo va haciendo, ¿no? Y dice, es que la has liado, ¿por qué no sé qué tal, no? Entonces es muy gracioso porque el diablo sobrino, ¿no?, Orugario, es un torpe y es un poco ingenuo, ¿no? Y entonces el tío que tiene más experiencia va, digamos, como haciendo una disección de esa naturaleza humana, ¿no? Entonces son estos consejos que es muy gracioso, porque ves como el tío se enfada y entonces tiene cierto punto de humor, ¿no? Sí, y luego hay una cosa muy graciosa, y es que uno cuando piensa en eso, porque claro, está hablando del proceso de tentación, que el proceso de tentación primero es, como decías tú antes, es el ser menos humanos, ¿no? Y aquí no habla de las grandes, o sea, no habla de cosas durísimas, no habla de que tú seas un asesino, ni de que tú robes, sino habla de esas pequeñas cosas que nos hacen imperfectos, ¿no?, que son las que de verdad hay que pulir. Entonces a mí me hace mucha gracia, ¿no?, porque dice, no importa que tu paciente quiera ir a la iglesia, lo importante es que luego allí no se centre, que se despiste, que critique interiormente al que está al lado, que se fije en el sombrero que tiene la señora y diga, pero Dios mío, ¿cómo puede tener?, en vez de rezar. Entonces eso es lo importante, o sea, no son grandes cosas, ¿no? Son, ahora haz que se pelee con su madre, que la critique, que no esté de acuerdo, que tal. Ahora que, ¿no? Entonces son las pequeñas cosas que en el día a día nos saltan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy cercano a la realidad que tenemos. O sea, no es un libro de alta teología, sino es un libro práctico, un libro que tú dices, bueno, es que es muy curioso, porque cuántas veces me pasa que yo quiero hacer una cosa, al final me despisto, al final soy un mediocre, al final me dejo llevar de la moda, me dejo llevar de lo inmediato, no reflexiono, ¿no? Entonces, a mí en eso me gusta mucho, porque, y luego lo que me impresiona es que una cosa que está escrita pues hace ya casi 80 años, ¿no? 80 años. Hace 42. Pues bueno, por eso, 80 años, y sea tan actual. Sí, de hecho a mí en la relectura lo que me sorprendió es que era súper actual, o sea, incluso el lenguaje es muy accesible, ¿no? Sobre lo que tú dices, ¿no?, de que no habla de grandes pecados, ¿no?, sino que, de hecho lo dice en el libro, que esa perdición es como un progreso, ¿no?, como una pendiente, ¿no?, como una cuesta abajo, ¿no?, que uno va, sin darse cuenta, y de hecho, un poco la mentalidad del diablo es, ve liándole, ¿no?, sin que se dé cuenta, sin que reflexione sobre lo que está haciendo, ¿no?, y de hecho una de las cosas que dicen, como están en guerra, ¿no?, y dice, parece que la guerra no es el mal, y entonces nos viene fenomenal porque nos dicen, no, es que cuando la situación se pone dramática, uno se empieza a plantear cosas, ¿no? Y de hecho le dice el tío al sobrino, es que eres estúpido, tal, no puedes dejar que le maten, porque cuanto más tiempo de vida le den, más oportunidad tenemos. Si se muere ahora, como está llevando una vida muy cerca de Dios, habremos perdido la partida, ¿no? Le perdemos, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Y otra cosa que me ha llamado la atención, por eso digo que está muy bien, porque es teológico, pero es gracioso, ¿no?, es que los diablos sospechan continuamente de Dios y dicen, claro, Dios va diciendo esas cosas de que es amor, de que quiere a los seres humanos libres, porque ellos muestran la diferencia de que dice, Dios quiere que se unan a Él, pero que conserven su individualidad. Y sin embargo, nosotros queremos absorberlos, queremos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Hacerlos nuestros, ¿no? Esa posesión, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, hemos desarrollado complejas investigaciones en el departamento, ¿no? Y no hemos llegado a entender, seguro que hay algo ahí oculto que no quiere confesar Dios. Eso del amor, ¿no? Seguro que es una mentira, seguro que es un truco, ¿no? Entonces, no consiguen entender por qué Dios ama la libertad del hombre. Es algo que no les entra en la cabeza desde su mirada maligna, ¿no? Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Ay, pues mira, de cosas que me llamaron la atención, a mí lo que siempre me gustó muchísimo de ese libro, porque a mí me tocó profundamente, es el tema de que Dios está solo en el presente. Sí. Y entonces en el libro
ataca muchísimo, siempre le dice, tú has de pensar en el pasado, en lo que ya no hizo, en lo que no pudo hacer, o en el futuro, en aquello que cree que va a poder hacer y tal, porque ahí no está Dios, Dios está solo en el presente, Dios actúa en el momento presente. Entonces hay que hacer que tu paciente esté pensando siempre en cosas del pasado o del futuro, pero que no viva el presente, ¿no? Y entonces a mí eso me tocó profundamente, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿cuántas veces me pasa a mí lo mismo? Que no estoy viviendo el presente. Y entonces si no estoy viviendo el presente no puedo estar, ¿verdad?, en contacto con ese Dios que lo que es eterno presente, ¿no? Entonces hay cosas muy profundas en el libro que tocan mucho, ¿no? Luego el tema, efectivamente, bueno, un tema muy, muy bonito, que es el tema de que no se den, o sea, todo el tema de la alimentación, de que el mal, hombre, que tampoco es tan malo, de que el demonio, por supuesto, no existe, de que el diablo no existe, pero, hombre, que el mal no es malo, sino que es una manera de verlo de otra forma diferente. Entonces siempre va mucho al matiz de que la persona no tenga claras las cosas. Pero tampoco desde una maldad extrema, porque la maldad extrema, dice, claro, si te metes en la maldad extrema, el paciente lo nota. Entonces tiene que ser algo muy fino, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que es muy bonito, porque es que los humanos funcionamos mucho así. De hecho, con respecto a lo que dices del tiempo, que a mí esos temas me encantan, ¿no? Además metafísicos, ¿no? Y lo expresa muy bien. Precisamente dice, es que el presente es lo más parecido a la eternidad, es lo más parecido a la visión que tiene Dios de nosotros, ¿no? Y de hecho quería leer rápido, porque creo que lo expresa muy bien, ¿no? Cuando dice, el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad, ¿no? Y más adelante dice, el futuro es de todas las cosas la menos parecida a la eternidad. Y dice, la gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando yo digo que me veo retratada es porque, joder, lo le dice, cuando uno más lejos está de lo real, o sea, ¿no?, de la relación con Dios, en realidad, es cuando empieza a proyectar todo lo que le gustaría hacer, todo lo que puede pasar, todo lo que en realidad no existe, que es fruto de sus miedos, ¿no? Y entonces no está siguiendo el presente, ¿no? Y luego le dice, por ejemplo, la guerra hay que aprovecharla para sembrarle de miedos, ¿no? Pero no para que esté al lado del prójimo que le está pasando más, sino para entrar, digamos, para tener pavor, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho como ese retrato que te has dicho del tiempo, porque que en realidad tiene mucha profundidad teológica, creo, pero a la vez es algo como súper cotidiano. Digo, o sea, ¿cuántas veces estamos rayados, ¿no?, por lo que ha pasado y con rencor o con lo que sea incluso, ¿no?, o preocupados por lo que va a suceder y no vivimos lo que se nos está dando ahora, ¿no? Sí. Sí, ese es un tema muy chulo. Luego hay un libro que también es interesante, del que se habla menos, yo no sé si tú lo has leído, que viene en línea con este, que es El diablo propone un brindis. No, que sí, que es como siguiente, eso no lo he leído. Este es muy gracioso porque va en la misma línea, aunque este es más una crítica social, pero ese también lo lees y dices, bueno, este hombre era profeta. Todo lo que está pasando ahora lo cuenta ahí, porque ese es un momento en que es un discurso de brindis del mismo, ¿no?, del experto formador de diablos, donde cuenta un poquito cómo se tiene que hacer para que la gente viva en esa mediocridad, ese igualar por lo bajo, esa huida de la excelencia, una educación muy light de todo. Es muy impresionante ese texto, ¿eh? Y es bueno. Yo también quiero decir una cosa de Lewis, porque yo la primera vez que hablo de Lewis, cuando hablas, yo no sé si te pasa a ti en clase, yo hablo de Lewis a los alumnos, les tengo que decir que es el de Crónicas de Narnia, porque nadie más sabe nada de él. Y luego tiene libros muy buenos, además de este, ¿eh? Yo no sé si te has leído La abolición del hombre. No, me he pues leído Los Cuatro Amores. Los Cuatro Amores es precioso, es precioso. Bueno, ese lo trabajamos a veces en clase también en antropología, pero les cuesta, ¿eh? Ese libro es un libro que no es mucho más fácil este. Sí. Los Cuatro Amores es más difícil. Y La abolición del hombre es un texto también. Y luego tiene todo el desarrollo este de Una pena en observación y sobre el tema del dolor, que también es muy bueno. O sea, es un autor que yo creo que merece la pena. Pero bueno, volvemos a nuestro libro, Las cartas. Tú cuando se lo das a leer y ya, no a los alumnos, ¿no? O sea, yo trabajo mucho con ellos en clase de sentido religioso y Usani, ¿no? Que al final habla de esta búsqueda de sentido, ¿no?, y de trascendencia, ¿no? Y entonces les ofrezco que lean el libro bajo la perspectiva del sentido, o desde la clave, ¿no?, del sentido religioso.
Entonces les digo, vale, intentad que el sentido religioso al final es pues eso, digamos, inherente a la naturaleza del ser humano, ¿no? Que luego puede tener una búsqueda y puede, digamos, llegar a un sitio u a otro, ¿no? ¿Vale? Y eso ya lo vemos en la segunda parte de la asignatura. Pero en este caso digo, relacionad, ¿no?, que tiene que ver el libro con vuestra búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Entonces a las conclusiones que llegan es lo que les decía antes. Yo es verdad que les doy ciertas pistas antropológicas, que sé que ves tú con tus alumnos, ¿no?, del afecto, la inteligencia, la voluntad, que se las doy antes de ver el sentido religioso, porque es muy importante que tengan esa base, ¿no? Y entonces les digo, y que también metan eso en la lectura del libro. Entonces, una pregunta que les hago, ¿no?, es les digo, ved, digamos, cómo funciona, ¿no? En las cartas, además en cada carta hace una cosa el diablo, ¿no? Sí. La relación de la unidad de la persona, de afecto, inteligencia y voluntad, ¿cómo la distorsiona en cada carta? Exacto. Sí. Sí, él juega muchísimo, por ejemplo, con el tema emotivo, muchísimo. Juega también con inteligencias erróneas, ¿no?, buscando determinados tipos sobre el tema de si la verdad, bueno, hombre, la verdad no es única, la verdad no. Juega muy bien con eso. Y también con el tema de la voluntad, torciéndola hacia lugares que no son los adecuados, ¿no? Eso lo hace muy bien. Te lo decía porque yo alguna vez lo que sí he hecho en la asignatura de Introducción a la Teología es leer alguna carta con ellos y comentarla con ellos. Les cuesta más, porque una carta suelta sin el contexto están más perdidos. Pero es que hay textos, bueno, tú has leído alguno, pero es que hay textos que son únicos, hay textos que son maravillosos y que solo ese trocito da para que el alumno se meta en clase y lo disfrute un montón. Bueno, hay cosas muy interesantes. Es que son cartas de 3-4 páginas, que se pueden leer no más, sí. Y cada una es como una cápsula, lo que decíamos, de un ámbito de la vida, ¿no?, o de un aspecto de la persona en la que hay una enseñanza de cómo vivir plenamente o del contraejemplo, ¿no? Bueno, y fíjate, también hay una parte muy curiosa, que eso me gusta a mí también, porque destila luego una parte muy interesante sobre el amor a los demás. Y también sobre la sexualidad incluso y el amor de pareja, que me parece que está muy bien hecho, ¿no? Sí. Que se va entrando así en un mundo de hoy que a veces la gente está muy perdido y de una manera también, pues eso, muy irónica, muy buena, pero da también unos criterios, ¿no? Sí. Sobre todo en la última parte, ¿no? Cuando está porque al primero le dice, búscale a alguien que no tenga nada que ver con lo religioso y tal. Luego le dice, bueno, has fallado una vez más, se ha cogido a alguien que va a la iglesia y que tal y que no sé cuántos, ¿no? Pero es muy gracioso eso porque va... Bueno, cuando uno lo lee, pues uno dice, bueno, claro, esto me está llamando también a mí, ¿no? A ver cómo vivo yo esto. Sí, y luego a mí me gusta mucho, que además creo que puede ser muy de ayuda a los chavales que están estudiando la carrera y tal, ¿no? Cuando habla del enamoramiento y dice, hazle creer que todo el matrimonio tiene que ser como el enamoramiento, ¿no? Y que si no es así, es que no vale. Y digo que es muy actual, un libro que se ha escrito en el año 42, ¿no?, por entregas, porque habla un poco de cierta propuesta social que hay hoy en día, ¿no? Oye, si no estoy súper enamorado todo el rato y tal, si no es todo afecto y todo sentimiento, es que ya no vale, ¿no? Y entonces eso es una vez más una fragmentación de la persona, ¿no? Que al final yo creo que es como la conclusión, una de las conclusiones del libro, ¿no? Es en la medida en la que uno vive fragmentado, no vive en unidad consigo mismo, ¿no? Digamos... o sea, ya no es que no le vea sentido a la vida, es que se deja de hacer la pregunta, porque no le interesa. Sí. Y por eso el libro es muy interesante. A mí creo que una de las claves más bonitas del libro es que uno lo puede leer donde esté y desde donde esté. Es decir, que aquí estamos hablando de cosas de teología y puede parecer que uno lo tiene que leer si tiene una crisis o si no sabe dónde va. Y no es así. La verdad es que el libro lo puede leer cualquiera en cualquier momento porque tiene una parte humana muy divertida y muy espejo, ¿eh? Cuando lo leamos, lo podemos decir abiertamente, ¿no? Cualquiera que lo lee va a haber un momento en que va a decir, anda, si eso me pasa a mí. Entonces, ese sentido es muy... Y luego es muy cómodo leer, decías tú, ¿no? Son cartas, 2-3 páginas, muy agradable, muy sencillas. Luego que te ríes, o sea, que no es un libro pesado o erudito, o no, es que hasta te ríes. A veces te picas y tienes que leer la siguiente enseguida, porque aunque luego cambia el tema, pero claro, tiene una cierta... A ver qué le pasa al paciente, ¿no? Y cómo sabe, como el diablo tal, ¿no? Pero lo que dices tú de que te ves reflejado, yo es que de verdad lo leía y decía, con cosas... O sea, al final dice, bueno, es que el mal, ¿no? O el no vivir plenamente está en lo cotidiano. Es que esa es la idea. Está en lo cotidiano, está en cómo estás en el trabajo, en el estudio, con los amigos, ¿no? Entonces yo le leía y decía, como un poco picada, ¿no? Diciendo, me obliga a mirarme a mí misma, ¿no? Y decir, yo esto lo he hecho ayer, o eso lo he hecho esta mañana. Sí. Claro, pero por eso es muy importante lo que decías antes, que es
la clave de búsqueda de la unidad. Sí. Porque, o sea, sin una búsqueda de la unidad, uno al final no puede ser pleno en ningún caso, ¿no? Y entonces el libro nos muestra cómo muchas veces fallamos en eso, de la manera más tonta y a lo mejor de la manera menos... O sea, nos obliga a estar un poquito más pendientes de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito. Una cosa es que uno lo vea solo en el aspecto humano de un crecimiento personal, que es perfectamente válido para eso, pero luego también es válido para la gran pregunta, ¿no? Y luego es muy gracioso también porque, claro, todo el rato que habla de Dios, habla de... Dios es el enemigo, ¿no? Entonces es muy gracioso, ¿no? Entonces, las tácticas del enemigo, tal, ¿no? Y luego a mí una cosa que me gusta mucho es que, o sea, digo que es accesible, ¿vale? Porque es gracioso, pero hila muy fino. Entonces, a mí algo que me gusta mucho y que me ha sorprendido cuando lo leía, años después de la primera lectura y a lo mejor con más experiencia, ¿no? Es que no dice cosas obvias, dice cosas que están enfrente de nosotros todo el rato, pero no lo dice de una forma obvia. Y retrata ciertas situaciones como con mucha sutileza que dices, ostras, es que yo esto creía que era bueno, o sea, creía que lo estaba haciendo bien. Y es que realmente no he entendido lo que significa. Entonces, muchas situaciones que a nosotros nos parecen inocuas, que de hecho es una de las tácticas del diablo, es hazle pensar que no pasa nada, ¿no? Entonces, como que es muy sutil y entonces sabe ver ahí que el mal se cuela por las cosas más tontas, ¿no? Sí, hombre, ahí hay cosas muy bonitas como cuando dice, lo ha hecho bien, ahora que lo ha hecho bien y que aún tenemos la oportunidad de que se crea que lo ha hecho bien y que lo ha hecho por él mismo. Entonces, este es un momento perfecto, porque lo ha hecho bien, hay que alimentar, ¿verdad? Esa vanidad, esa... Sí, qué entonces, soy, ¿no? Claro, entonces es muy gracioso cómo hace eso, ¿no? Y cuántas veces uno cae sin darse cuenta de esa manera que dices tú, sencilla y simple, en estas cosas. Entonces la verdad es que es un libro maravilloso, divertido, entretenido y que además se puede leer por fases, que es lo bonito que tiene. Entonces, bueno, me leo hoy una carta y la semana que viene otra, da igual, ¿no? Y así que nada, nosotros, no sé, si quieres hacer una conclusión final. Sí, yo voy a hacer una propuesta, que es algo que yo pensaba, mis cosas no, que lo pensaba, pero decía, como son cartas, a mí me parece chula y además, yo digo, este libro te obliga a mirarte a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí una de las formas de leerlo, que me parece que hay muchísimas, pero me parece una buena idea, ¿no? Es, pues a lo mejor, que yo que sé, cada noche, ¿no? Antes de dormir te lees una carta que es muy breve y es que creo que hasta te sirve para hacer examen de conciencia, ¿no? De esto que dice el libro, vale, ¿cómo lo veo yo en mi día a día, ¿no? ¿Cómo lo veo reflejado, ¿no? Entonces me parece hasta chulo para hacer como esa introspección de, oye, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Que no he reparado en esto, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y luego, pues nada, que es que lo recomiendo a cualquier persona de cualquier experiencia, con cualquier nivel de lectura, porque realmente no es un libro difícil, ¿no? Y no hay que tener conocimientos teológicos, todo lo contrario, de hecho te enseña cosas precisamente por lo pedagógico que es, ¿no? Entonces, invito a todo el mundo a leerlo porque aporta muchísimo a la propia vida personal también. Sí, yo creo que en ese sentido una de las cosas que uno puede también hacer, lo que decía ahora muy bien Paula, que es medirse contra el propio libro, ¿no? Es decir, no verlo solamente como algo que dice hacia afuera, sino que me dice a mí y en cuántos de esos detalles que va poniendo el libro, pues yo también soy débil, ¿no? Porque eso yo creo que ayuda mucho, pues bueno, pues a crecer, ¿no? Que es de lo que se trata aquí. Sí. Pues nada, aquí terminamos nuestro libro, Cartas del Diablo a su sobrino, de Lewis. Y bueno, que lo disfrutéis muchísimo.